Listo, bienvenidos quienes ya están con nosotros desde la sesión en vivo y también quienes nos miran en retransmisión. Para las personas que no puedan conectarse ahorita en vivo, hay una retransmisión, pero esta se va a llevar a cabo al día siguiente. En este caso, la primera sesión se va a llevar a cabo mañana, martes, a las 10 de la mañana. El enlace se va a compartir ahí en la página, en nuestro grupo, para que ustedes puedan entrar a la sesión. Voy a empezar a compartir lo que es la presentación y sobre todo para explicar de manera breve cómo vamos a estar trabajando en este taller. Así que, listos. Ahí está. Pues bienvenidos al taller Responsabilidad Extracontractual, Fundamentos Jurídicos y Aplicaciones Prácticas en el ámbito civil. ¿Quién va a estar a cargo? El doctor Julio Morales Ruiz. Durante estas 3 sesiones nos vamos a estar conectando a hoy lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde en vivo y al día siguiente, perdón, al día siguiente nos vamos a estar conectando a las 10 de la mañana para lo que es la retransmisión. La retransmisión es la grabación, se lleva a cabo a través de la página de YouTube, ahí se les comparte el enlace y pues nosotros somos CECAP, somos un instituto que ya ha estado trabajando con diferentes temas, diferentes talleres. Mes con mes, la intención es que junto CECAP, junto con CERES, traigamos estos espacios de capacitación en diferentes temas de derecho. Ya hemos tenido algunos, ya ustedes también han pertenecido. Si quieren, aquí pónganme en el chat si han estado en algún otro taller con nosotros o es la primera vez que entraron a los talleres de SECAP. Entonces, nosotros estamos trabajando junto con CERES, que es una consultoría integral en materia agraria. Ahí vamos a traer diferentes temas cada mes, como les comenté. En la página de SECAP, ustedes van a poder encontrar, en la página de Facebook, así es SECAP, ustedes van a poder encontrar los calendarios de los talleres. Ahorita ya está, la siguiente semana va a iniciar lo que es el mes de julio. Ahorita pues nos agarró prácticamente entre junio y julio. Este taller todavía pertenece al mes de junio, pero la siguiente semana traemos talleres del mes de julio y ya están trabajando también para los del mes de agosto y así sucesivamente. Queremos que cada mes ustedes tengan diferentes temas en los cuales pues les pueda servir. Los talleres son completamente gratuitos, las 3 clases, el taller completo es para ustedes, ya sea que lo miren en vivo o lo miren en retransmisión. Para aquellos que necesiten, requieran o deseen la constancia, esta tiene un costo administrativo o un costo de recuperación. Ahora, quienes vayan a adquirir la constancia no nada más van a estar recibiendo el documento, sino también el material del taller que incluye las grabaciones de las 3 sesiones, incluye archivos adicionales que les van a ayudar muchísimo a complementar la información y también la presentación que ustedes van a estar viendo del ponente. Ese tiene un costo administrativo de solo 270 pesos mexicanos. Y ahorita que finalice esta primera parte, ahí en el grupo les vamos a hacer llegar la información completa, formas de pago y los pasos que tienen que seguir para aquellos que deseen la constancia. La constancia ustedes la pueden solicitar desde el momento que les compartimos la información, la pueden solicitar finalizando el taller o hay una fecha límite para que ustedes tengan suficiente espacio si desean adquirir la constancia. Va a ser la fecha límite el día martes 8 de julio para quienes vayan a desear la constancia. Y pues bueno, esto es algo que no se nos debe de olvidar, sobre todo para quienes están en nuestros grupos de WhatsApp. Toda la información se manda ahí en el grupo. Ahí compartimos los enlaces, ahí compartimos la información, incluso finalizando el taller, ahí les compartimos los próximos talleres. No mandamos mensaje directo ni hacemos llamadas de manera directa, ni en nombre del instituto, ni en nombre del grupo del taller, ni en nombre de los miembros. Tengan mucho cuidado.
Si ustedes tienen alguna duda, se van al grupo y ahí en la descripción ustedes van a ver los administradores de ese grupo. Con cualquiera de ellos se puede dirigir para mandarnos mensajito, la duda que ustedes tengan, el comentario que deseen hacer, o si quieren que le detallemos alguna información referente a cuestiones administrativas. Y pues bueno, vamos ya a iniciar con esta clase. Bienvenidos quienes se siguen integrando a este taller. La clase va a tener una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente. Y pues bueno, por fines para que ustedes no haya mayores distracciones, el micrófono, si se dieron cuenta, está desactivado. Y el chat, ahorita que inicie la clase, también se va a desactivar. No se preocupen porque al finalizar la sesión va a haber un breve espacio para que podamos, pues, hacer algunas de las preguntas que nosotros tengamos referente al tema. Y pues el día de hoy, durante estos 3 días, va a estar el doctor Julio Morales Ruiz. Él es un destacado académico y abogado oaxaqueño, reconocido por su compromiso con la enseñanza y la justicia social. Actualmente se desempeña como catedrático en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde también ha ocupado cargos administrativos como coordinador de infraestructura inmobiliaria y coordinador de vinculación académica. En noviembre del 2021 obtuvo el grado de doctor en Derecho tras presentar su tesis titulada ¿Cómo acreditar el nexo casual en la responsabilidad civil extracontractual?, contribuyendo al análisis y fortalecimiento de esta área del derecho. El doctor Morales Ruiz ha enfatizado que su labor como académico le impone la obligación de mantenerse en constante actualización con el objetivo de brindar a sus estudiantes una formación jurídica sólida y pertinente. Su enfoque en la responsabilidad civil extracontractual refleja su interés por fortalecer los mecanismos legales que protegen a los ciudadanos en situaciones donde actualmente no recibe una compensación adecuada por los daños sufridos. Además de su labor docente, el doctor Morales Ruiz ha participado activamente en la administración académica de la UAPO, contribuyendo al desarrollo y mejora de la infraestructura y los programas educativos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Voy a dejar de compartir, pero también voy a compartirles ya la presentación del maestro y usted me va diciendo, maestro, qué es lo que yo le voy presentando. Claro que sí, sin ningún problema. Listo. Listo, maestro, ya es todo suyo este público. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Le agradezco al Centro de Educación Continua, Actualización Profesional Boyacat, el habernos hecho esta invitación, a la licenciada Cecilia de León por toda esa atención que ha tenido con nosotros para efectos de poder llevar a cabo esta actividad académica. Esperamos que cumpla las expectativas que se han propuesto, pues al final del día, el abordar este tipo de temas, como es el de la responsabilidad, este, son muy amplios los criterios o los conceptos que abarca, pero lógicamente vamos a tratar de optimizar lo más relevante para efectos de que ustedes puedan tener un parámetro mínimo de que representa dentro de esta responsabilidad el reparar los daños, ¿no? El imputarle a alguien este tipo de daños y llegado el momento, obtener, ¿no? Una reparación del daño integral, le llamamos hoy en día. Y pues lógicamente esto nos va a llevar a que tengamos que, y más que nada la responsabilidad extracontractual, que es el tema fundamental de jóvenes abogados, doctores o alumnos que nos acompañen. Pero bueno, dentro de nuestro sistema jurídico vamos a encontrarnos a tres tipos de responsabilidades, ¿no? La responsabilidad penal,
la responsabilidad administrativa y está la responsabilidad civil. El ámbito penal, ustedes saben que dentro del mundo jurídico hablamos de hechos y de actos jurídicos, ¿no? Y que lógicamente los hechos son los que llegado el momento nos interesan en esta materia, ¿no? Hoy en día se maneja el término de hechos que constituyen delitos, ¿no? Sin embargo, vamos a analizar más los hechos ilícitos que se presentan dentro de la sociedad, ¿no? Y que llegado el momento, no necesariamente van a requerir una pena de prisión, sino que se tengan que estar indemnizando o reparando, o como dice, ¿no? El artículo 17 constitucional en relación a lo que es los medios alternativos de solución de controversias, pues bueno, dejar o tratar de dejar las cosas en el estado en que se encontraban, ¿no? Entonces, este es el ámbito que vamos a estar analizando, el de la responsabilidad civil, ¿no? Entonces, esta responsabilidad civil, jóvenes, dentro de nuestro sistema jurídico, lo vamos a clasificar también en lo que es la responsabilidad civil contractual y la extracontractual. Entonces, para tener un parámetro de lo que es la responsabilidad civil extracontractual, considero en un primer momento poder abarcar algunos elementos de lo que es la responsabilidad civil contractual. Y aquí es del conocimiento común de que, pues bueno, al menos para poder manifestar la voluntad, ¿no? Y poder firmar un convenio o un contrato, pues se requiere de la capacidad, ¿no? Esta capacidad, de acuerdo a nuestro sistema jurídico también, lo hemos analizado y lógicamente se requiere que sea de ejercicio, ¿no? O sea, que la persona tenga, en este caso, mayoría de edad, ¿no? Y precisamente para poder manifestar su voluntad en un convenio o en un contrato, ¿no? Entonces, esta capacidad, como ustedes bien lo saben, tiene que estar ausente de todo tipo de vicios, de lesiones, ¿no? De, de error, de dolo, de mala fe, ¿no? Y es aquí en donde en un primer momento nos vamos a encontrar en algunos supuestos de incumplimiento de esa manifestación de la voluntad, ¿no? O de un cumplimiento tardío fuera del marco al que nos comprometimos, o de un cumplimiento defectuoso que no se haya dado de acuerdo a las condiciones a las que nos comprometimos propiamente. Y es aquí en donde vamos a caer en lo que se conoce como el causar un daño, ¿no? El causar un daño. Entonces, este es uno de los primeros elementos que se tiene que estar analizando en este, este, en ambas clasificaciones
independientemente del daño que se causa, de la gravedad, de la magnitud de este, este daño, tenemos que analizar, ¿no? Para saber, porque la ley contempla de que se tengan que estar pagando daños y perjuicios, ¿no? Entonces, en ese primer momento, para poder llegar en este tema de la responsabilidad civil extracontractual, me parece preciso poder definir, ¿no?, los parámetros que nos plantea la doctrina, la teoría, la ley en relación a lo que son los daños, ¿no? Y fíjense que acá, no sé si me hace el favor de, a ver, es el artículo, la compañera que nos está ayudando, no sé si me hace el favor de poder, remitirnos, hijo de, a ver, espérame. A la diapositiva número, ¿Sí se ve la diapositiva? Disculpe. perdón, ¿Sí se están viendo las diapositivas? este, fíjense que es algo que no he preguntado, la verdad yo sí las estoy viendo, pero no Si usted sé, las ve, sí, porque como yo las estoy presentando, si usted las ve, sí. claro que ¿Qué sí, diapositiva? ajá, a ver, es la 12, por favor, 12, ok, así es. listo. Aquí entonces vamos a estar analizando cómo el código, en este caso jóvenes abogados, maestros que nos acompañan, estudiantes, público en general, vamos a estar analizando el Código Civil para el Estado de Oaxaca, no sé si les parezca correcto. Si no, igual y podemos remitirnos al Código Civil Federal o al Código Civil para la Ciudad de México, que maneja parámetros un tanto generales, por decirlo así. ¿Vale? Entonces, este artículo 1786 nos describe precisamente lo que se pudiera estar considerando como una reparación del daño, ¿no? Y dice que debe consistir a elección del perjudicado, ¿no? Tenemos, es aquí en donde, pues bueno, nos va a generar ciertas dudas, ¿no? ¿Qué es lo que más me conviene a mí como reparación de daño, ¿no? Precisamente para que se dé el restablecimiento de la situación al estado anterior, ¿no? Lógicamente aquí nos plantea un parámetro que dice cuando ello sea posible, porque es muy difícil, jóvenes, una vez de que se sufre un accidente, volver al estado anterior. Es muy difícil. Restaurar ese tejido es muy complicado, ¿no? Y lógicamente, y lamentablemente también, ese restablecimiento, pero más adelante vamos a ver que los daños no se restablecen, se indemnizan, ¿no? Y es ahí en donde nos vamos a reducir a una cuestión monetaria, para efectos de que se tenga que estar dando el pago de esa reparación del daño y de esos perjuicios propiamente que nos genere, ¿no? Entonces, este artículo, 1786, nos dice que cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, ¿no? Por un lado es la muerte. Por el otro lado, nos plantea una incapacidad total o parcial, ¿no? Ya sea permanente o temporal, ¿no? Entonces, bajo esos supuestos, nos dice que el monto de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Cómputo, dice, sobre el salario
o ingreso que perciba la víctima al momento de su fallecimiento o de producirse la incapacidad. Bueno, aquí es un primer supuesto, considero yo. Este primer supuesto nos está diciendo de que la persona, dice, tenga un salario o ingreso. O sea, esto quiere decir que sea trabajador de alguna dependencia, de alguna institución, de alguna empresa, donde cobre por nómina, ¿no? Y ahí no hay tanto problema para poder acreditar cuánto percibe él al día, a la quincena, cuánto percibe por vacaciones, por todas las prestaciones que pudieran generarse de un empleo, ¿no? Pero vamos a analizar que también existen los supuestos en donde la persona no perciba un empleo o no tenga un trabajo fijo, ¿no? Y ese es otro supuesto que la ley nos va a plantear para efectos de poder plantear esa eh, reparación del daño, ¿no? Dice en su tercer párrafo, de este artículo 1786 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, jóvenes, la indemnización, dice, por muerte, no podrá ser inferior a los 790 días de salario. ¿Sale? 790 días de salario. ¿Sale? Computado sobre el triple del salario mínimo vigente. Hoy en día tendríamos que preguntarnos en cuánto se encuentra el salario mínimo, hacer una multiplicación aritmética y tener el monto de esa reparación del daño, ¿no? Dice, en el área geográfica que corresponde al Estado. Antes se subdividía esta cuestión de los salarios en nivel A, B y C. Me parece que hoy en día se adopta el criterio del nivel A y el nivel B, ¿no? Entonces ya estamos. Sí dimos un plus, dijera aquí los oaxaqueños. Pasamos del nivel C al nivel B, ¿no? Pero nada más en teoría, porque en la praxis viene siendo un poco discriminatorio todavía esta cuestión, ¿no? Entonces, dice, en el área geográfica que corresponde al Estado, pero tratándose de víctimas, dice, menores de 18 años o incapacitadas, perdón, se computará sobre el doble de dicho salario. Igual, jóvenes, una cuenta aritmética y llegamos, ¿no? Al monto, por decirlo así, ¿no? En caso de muerte, dice, la indemnización se decretará a favor de los herederos de la víctima. La cantidad que servirá de base para calcular la reparación del daño en caso de incapacidades no podrá ser inferior al doble del salario mínimo general tratándose de lesiones. La reparación, dice, comprenderá el pago de los tratamientos curativos que sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. Entonces veamos cómo no nada más va a ser lo que fije esta ley federal del trabajo, ¿no? Sino que tiene que contemplar, ¿no? Otros parámetros que implica que la víctima quede resarcida realmente, reparada de ese daño. Es difícil después de una fractura de un tobillo, de una columna, estar en silla de ruedas, regresar a ese estado en el que nos encontramos. O sea, es muy difícil, ¿no? Pero al menos acá nos está dando un parámetro para efectos de poder
compensar a la víctima, ¿no? Entonces, la cantidad dice que servirá de base para calcular la reparación del daño en caso de incapacidades no podrá ser inferior al doble del salario mínimo general, ¿no? Entonces, veamos, pues, este artículo 1786 nos está dando el parámetro no nada más para la relación contractual, extracontractual, perdón, sino también para la relación contractual. Todo donde se generen daños, ¿sale? Todo donde se generen daños. Si en este caso partimos analizando de que vamos a fijar las bases para efectos de poder definir qué es una responsabilidad contractual para de ahí transitar a la extracontractual. Pero esta es la base para efectos de ambos criterios. Si aquí la persona incumple y por su incumplimiento, ya sea incumplimiento tardío o incumplimiento defectuoso, ¿sale? Me genere un daño, pues estamos ante estos supuestos, ¿no? Entonces dice, tratándose de lesiones, la reparación comprenderá el pago de los tratamientos curativos que sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. Por eso, y muy lamentablemente, más los de las empresas que brindan el servicio de transporte público. Y con mucha pena lo hemos visto, al menos aquí en la calle de JP García, Independencia, como el chofer, después de que atropella al ciclista, se echó un reversazo, ¿no? Para rematar. ¿Por qué? Porque va a pagar menos estando muerta la persona que estando bajo tratamientos de por vida. Ojo, porque todo eso se va dando ya en la vía de los hechos, en la práctica. Y es ahí donde cómo lo hacemos para efectos de poder, ¿no?, englobar todo lo que es una reparación del daño y los perjuicios que ocasiona, ¿no? Entonces dice en la parte final de este artículo, si el daño, dice, produce cicatrices perpetuas y notables en cara, perdón, o en el pabellón auricular, jóvenes, comprende detrás del oído esta parte, ¿sale? Esto es el pabellón auricular, ¿no? Entonces, dice, el monto de la reparación no podrá ser inferior al equivalente de un año del salario mínimo. Tendríamos que multiplicar 365 por lo que, de acuerdo en este caso, al estado de Oaxaca correspondería el equivalente a un salario. Y esa sería la cantidad que estuviéramos pidiendo por reparación del daño. ¿Sale? Independientemente de que más adelante vamos a analizar o se va a estar tocando el tema de que, por ejemplo, ¿qué pasaría si la víctima, si la persona vive del rostro? Se renta su cuerpo para modelar ropas, maquillajes, qué sé yo. Pues simple y sencillamente le acabó una cicatriz en el rostro, le acabó su carrera política, por decirlo así. ¿Sale? Entonces, me parece que en la diapositiva 13, compañera, no, ahí en la 12 nos quedamos, pero nos trasladamos a la diapositiva 16, por favor, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice el Código Civil. En 1786 nos describe lo que tendríamos que estar considerando como reparación del daño, ¿no? Auxiliándose lógicamente de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pero es el Código Penal, porque cuando hablamos de que si se pierde una vida o si hay una lesión que ponga en peligro un órgano o extremidad, ya tiene que estar interviniendo el derecho penal, ¿sale?
tiene que estar interviniendo el derecho penal y precisamente el artículo 27 nos describe qué es lo que debe ser la reparación del daño, ¿no? Ojo, porque aun cuando en materia laboral, como lo vamos a analizar, como constitucionalmente en el artículo 123 permite pues o obliga al patrón que cualquier daño que se presente en una relación laboral tenga que estar siendo reparada, resarcida, ¿no? También nos remite en una ley federal del trabajo, en una ley como pudiera ser el Código Penal, el Código Civil, ¿no? La ley de responsabilidades, qué sé yo, pero llegado el momento, ¿no? El daño corresponde a lo que implica la responsabilidad civil, ¿no? Que sea contractual o extracontractual es lo que vamos a estar analizando, ¿no? Entonces, este artículo 27, jóvenes, veamos, analicemos qué es lo que nos describe. En un primer momento es de 1786, ¿no? ¿Cómo nos describe o cómo nos da la pauta para plantear una reparación del daño? Y este artículo 27 del Código Penal para el Estado de Oaxaca nos dice que la reparación del daño debe ser oportuna en un primer momento, plena, diferenciada, transformadora, integral, adecuada, eficaz, efectiva, expedita, justa, proporcional a la gravedad del daño causado, ¿no? Fíjense que en teoría se oye muy bonito todo esto. El asunto es cómo lo materializamos, ¿no? Proporcional, dice, a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida como consecuencia de un delito o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido. Comprenderá, dice, cuando menos. Ojo, nos plantea 10 fracciones, jóvenes, ¿no? 10 formas de reparar el daño, ¿no? Y que nosotros tenemos que ver cuáles son las óptimas para efectos de que nuestra víctima se le repare ese daño integral, ¿no? Entonces, analicemos la primera fracción. Dice, la restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de la misma a su valor actualizado. No se les olvide que al principio les comentaba yo que dentro de este sistema jurídico, dentro de nuestro mundo jurídico, tenemos hechos y actos jurídicos, ¿no? Lo que nos corresponde ver, ¿no? Aquí en el, en este curso, pues estamos hablando de lo que nos plantea el capítulo quinto, ¿no? Y se conoce de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, dice, ¿no? No dice hechos ilícitos, sin embargo, vamos a tomarlo como tal, ¿sale? Pero dice actos ilícitos. Entonces, cuando nosotros hablamos de hechos ilícitos, pues lógicamente que estamos hablando de materia penal, porque fueron más allá, trastocaron, pues, de cierta manera, o pasaron una línea y que ya implica de que cuando se, permítame porque me estoy quedando sin pila, voy a conectar mi equipo.
Entonces, cuando hablamos de que el privar de la vida a alguien, aún cuando haya sido un acto, un caso fortuito, como vamos a ver más adelante, se tiene que deslindar responsabilidades ante el Ministerio Público, ¿vale? Para efecto de determinar si hay responsabilidad y de qué tipo, ¿no? Y para efectos de poder llegar a esto que estamos analizando, este primer elemento que en su momento es fundamental, el daño, ¿no? Entonces, por eso es que al final del día, el código familiar, o perdón, el código civil no nos describe como tal, porque de cierta manera nos da la pauta para reclamar un daño, pero no nos va diciendo cuáles son los elementos que tendríamos que estar obteniendo, y eso nos lo dice este artículo 27. La restitución, dice, de la cosa obtenida. Aquí vamos a hablar de conductas que, pues bueno, por la cuantía, ¿no? Por la cuantía no amerita prisión, ¿no? De hecho, en este tema que vamos a estar abordando, o estamos abordando de la responsabilidad extracontractual, no, no va a meritar, pues, ¿no? Que se vaya a la vía penal. Todo es vía civil, ¿vale? Es vía civil. Y aquí va a implicar en su momento adoptar también este tipo de parámetros, porque al final del día aquí es la misma ley la que dice es que yo no voy a judicializar un asunto que por la cuantía no se puede judicializar. Y entonces, ¿qué dice? Restituye la cosa. Esto por lo regular va a pasar en tiendas de autoservicio, en tiendas de estas de transnacionales, todo eso, en donde pues no va a faltar quien se quiera llevar una corbata, un traje, una prenda, algunos insumos que considere de primera necesidad, ¿no? Entonces, cuando se le detenga en la entrada, se le va a dar estas dos opciones, ¿no? La primera es que regresa la cosa, ¿no? Lógicamente, aquí es donde dice, y si no fuera posible, el pago del precio de la misma a su valor actualizado. Te van a decir, quédatela, pero me la pagas al triple, ¿no? Por lo regular es lo que pasa si le encuentran alguna prenda, que sea, algún insumo dentro de estas tiendas. En caso de que no, es entonces donde sí vas a pedir que se le dé vista al Ministerio Público para efectos de que ante él, ya ahí tal vez el Ministerio Público ya no te va a dar la opción de restituir la cosa, porque en las tiendas la tienes que pagar, la restituyes y la pagas, ¿no? Pero ante el Ministerio Público, igual y nada más tengas que estar pagando, pero te van a estar llevando, te van a estar trasladando para efectos de que se inicie con un procedimiento que igual, y vuelvo a insistir, tal vez por esta situación no la vaya a judicializar el Ministerio Público, porque la cuantía no sea, ahora sí que la equivalente a poder judicializar, pero sí te va a estar pidiendo de que pagues algo en calidad de reparación del daño, independientemente de la multa, independientemente de la multa que se tenga que estar pagando. Entonces, este es un primer supuesto que nos está planteando este artículo 27 del Código Penal. Un segundo supuesto es la indemnización del daño material, ojo, y aquí habla inmoral, ¿no? Más adelantito vamos a analizar precisamente el artículo 1787 del Código
del Código Civil, para efectos de poder determinar cómo nos describe el Código Civil ese daño moral, ¿no? Entonces dice esta fracción segunda: la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo, dice, la atención médica y psicológica, ¿no? Ya quienes han estado en la práctica, algunas sentencias no han salido con más de 50 terapias psicológicas, ¿no? 3, 4 atenciones médicas y vámonos. Considero que con eso no se indemniza un daño. Pero bueno, son los parámetros mínimos que nuestros legisladores han utilizado para efectos de resarcirle a la víctima parte de los daños sufridos, ¿no? Dice, de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud que hubiera requerido o requiera la víctima como consecuencia del delito. Hoy en día, vuelvo a insistir, el delito es el hecho que la ley considera como delito. Entonces, por eso tendremos que estar analizando también este parámetro del Código Penal. ¿Sale? En los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual, y en su salud mental, así como de violencia familiar, además comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima. O sea, veamos pues, jóvenes, aquí, al decir al principio de esta fracción, la indemnización del daño material y moral, ya nos está dando una clasificación de los daños, ¿no? En el daño material también la podemos subclasificar en daños físicos, en daños patrimoniales, ¿no? Y por la cuestión moral, tendríamos que ver qué tanto afecta, como dice 1787, la cuestión psíquica de la persona, ¿no? Y dentro de esta clasificación, jóvenes, ojo, porque pues nosotros podemos ir diciendo que queremos 500,000 pesos en calidad de reparación, de indemnización material, y 100,000 pesos de indemnización por daño moral. Lo que argumentemos, jóvenes, el monto total que argumentemos, tenemos que acreditar el por qué lo estamos pidiendo, no nada más es pedir. Por eso aquí manifiesta diversos parámetros. Dice, después de esto, incluyendo atención médica y psicológica. Imagínense nada más, si quedara lesionado de la columna vertebral de manera temporal, ¿qué les gusta? ¿3 años? Pues aquí es donde tenemos que analizar los supuestos que les comentaba hace un rato, de que si la persona trabaja para el IEPO, para el gobierno del estado, gobierno federal, qué sé yo, y percibe 500 pesos al día, pues multiplíquenle cuánto va a dejar de percibir durante 3 años. Y eso es que vamos a ir reclamando como parte de ese daño patrimonial, ¿no? Ahorita vamos a analizar otros términos, otros conceptos que nos plantea aquí el legislador. Pero veamos pues que se tiene que ir y ahora dice, como vamos a ver más adelantito, si no es trabajador de estas dependencias o de alguna institución, ¿qué criterio se va a utilizar para efectos de poder ir demandando esa reparación del daño? ¿No? Entonces, son dos parámetros aquí que nos vienen dando. Uno para los que se encuentren laborando, ¿no? En una dependencia, institución, tengan un salario fijo, pues, ¿no? Y otros
los que están en calidad de desempleados o trabajando de manera ocasional, ¿no? Y es ahí en donde el legislador utiliza otro parámetro para reparar los daños, ¿no? Es más, como veíamos en este artículo 1786 del Código Civil, dice que para los menores es otra la forma de percepción del daño, ¿no? Entonces, son parámetros que va utilizando nuestro legislador para efectos de poder, de cierta manera, resarcir este daño. Fracción tercera, el resarcimiento, dice, de los perjuicios ocasionados o el lucro cesante, ¿no? El resarcimiento de los perjuicios. Aquí ya incluye otro elemento que ya de cierta manera el 1786 del Código Civil para el Estado de Oaxaca nos plantea daños y perjuicios. Entonces, los perjuicios que nos cause también se tienen que estar contemplando, para efectos de que al final del día se haga una sumatoria y me diga, ¿sabe qué? En gran total me debe 580,000 pesos, ¿no? Entonces, nosotros tendremos que analizar más adelante qué es o lucro cesante, dice. O sea, son lo que yo les decía hace un momento. Si la persona por el accidente, yendo a trabajar a donde les gusta, a X escuela, ¿no? Primaria, secundaria, percibe 600 pesos diarios como maestro, ¿no? Entonces, por dar incapacidad, lógicamente hay parámetros que se utilizan dentro de esto, pero eso es otra cosa, ¿no? O sea, si la persona dentro de su trabajo sufrió un accidente y todo, sí, puede estar con goce de sueldo en algunos supuestos. En algunos otros, si hay incapacidad, el mismo seguro, el mismo ISSSTE, van a ver el mecanismo para efectos de que se le respete su trabajo, pero esté ella percibiendo una cantidad menor, pero la está percibiendo. Pero el lucro cesante es ese. El lucro cesante es la cantidad que está dejando de percibir por estar en cama durante 3 meses. Sí, me están pagando, pero no lo que se debe, no lo que es. Mis 600 pesos, no, estoy recibiendo 300 pesos, 400, qué sé yo, pero no lo que contempla mi salario, que son 600 pesos, por decirlo así, ¿no? Ese es el lucro, lo que se deja de percibir, ¿no? Incluyendo, dice acá esta fracción tercera, el pago de los salarios o percepciones correspondientes. Veamos pues, ¿no? O sea, no nada más, salario implica el global, pero dentro de este salario ya van desmenuzadas ahí que por Día de la Madre un bono, que por esto otro bono, que por esto. Entonces, todo eso va a dejar de percibir, ¿no? O percepciones, dicen, correspondientes. Cuando por lesiones cause incapacidad temporal o permanente para trabajar en oficio, arte o profesión, ¿no? Es ahí donde nos va a permitir decir, a ver, una cosa es el daño, ¿no? La lesión que sufrí, que la tienes que pagar, las curaciones, la cuestión psicológica, todos estos. Pero otra cosa es el perjuicio, ¿no? Que me estás causando derivado de ese daño. Y es ahí en donde le permite estar planteando el pago de este lucro cesante, como estamos comentando, ¿no? Fracción cuarta. A ver, jóvenes, fíjense que, pues la verdad que me surge una duda, no sé si tengan alguna pregunta, ¿no? Algún comentario que hacer o con mucha confianza porque, pues sí son varios elementos los que vamos analizando acá. A ver, permítame, hay mensajes, ¿no?
Sí se ve. Bueno, ok. Entonces, aquí, pues no sé, son varios elementos los que se van o vamos a estar analizando dentro de esas 6 horas que vamos a tener la oportunidad de estar, ¿no? Y sí me gustaría que si alguien va teniendo alguna duda, vaya anotando su pregunta o con mucha confianza, alzando la manita. Me considero que la licenciada Cecilia muy amablemente le puede conceder el uso de la voz para efectos de poder argumentar algo al respecto, porque nos podemos perder. Es muy amplio el tema, el criterio que estamos abordando. Son muy amplios los parámetros que se están analizando y lógicamente me gustaría que no vaya quedando alguna duda, por decirlo así, que siempre las va a haber, ¿eh? Siempre, pero es mejor generar la duda y que no se quede ahí, ahora sí que al vacío, ¿no? Entonces, la fracción cuarta de este artículo 27 nos dice el pago de la pérdida de ingreso económico y lucro cesante. Ojo, por eso les decía yo, aquí vamos a ir analizando cuáles son los parámetros que tenemos que utilizar para que nuestra víctima quede reparada de ese daño, ¿no? Porque pareciera ser que se repite aquí. El pago de la pérdida de ingresos, dice, es lo que les decía yo. Bueno, yo no soy trabajador del IEPO, ni del ISSSTE, ni del gobierno del Estado, ni de una empresa. Soy albañil, ¿no? Pero ojo, porque un albañil no gana mal hoy en día. Está ganando sus 600, 700 pesos al día también, ¿no? Entonces, el tiempo, si sufrí una fractura, ¿no? Una incapacidad, ¿no? Entonces, el tiempo en que yo quede incapacitado para trabajar, me lo tiene que pagar. O ese lucro, esa cantidad que dejo de percibir, pues, ¿no? Se me tiene que reparar, ¿no? Bajo estos parámetros que plantea esta fracción cuarta. Dice. Para ello, dice, se tomará como base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima. Y en caso de no contar con esta información, será conforme al salario mínimo vigente. Ojo, porque aquí, tanto aquí como en el Código Civil, en la Ley Federal del Trabajo, también vamos a estar viendo términos como el salario mínimo. Pero va a haber en otros criterios entonces tenga que estar viendo lo que son unidades de inversión. Y aquí ya cambia el parámetro, ¿no? Porque ya es menor la cantidad que se percibe, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso para efectos de que en su momento en que se plantee una planilla de liquidación de reparación del daño, pues tenga que contemplar los parámetros mínimos que nos permitan que la víctima, vuelvo a insistir, quede reparada del daño integral, ¿no? Fracción quinta, el costo de la pérdida de oportunidades, en particular el empleo, educación y prestaciones sociales acordes a sus circunstancias. Nos pasó aquí en el Valle de Etla, un menor, ¿no? De segundo año de secundaria. Muchas veces le tenemos la confianza a nuestros hijos y a ver, llévate el vehículo y ahora. Pues es el caso del menor. Agarró el vehículo, ¿no? Y se van para el área verde de allá, en donde hay un campo de fútbol, pero antes de llegar al campo de fútbol, pierde el equilibrio y se estampa sobre una casa. Y en ese accidente muere una de las alumnas compañeras de él que iba allá, dentro del vehículo, la camioneta. Entonces, ¿cuál es la pérdida de oportunidades? La muchachita, pues, era una prominente estudiante, ¿no? Iba a terminar la secundaria,
a continuar con el bachillerato, a la licenciatura. ¿Qué tal que ya les había dicho a sus padres, oiga, quiero ser arquitecta, quiero ser ingeniera, quiero ser médico? Perdió la oportunidad, ¿no? Entonces, veamos pues, es aquí donde nos plantea la norma que podamos estar planteando, bueno, siempre y cuando, como en otros supuestos que vamos a analizar, no tenga una enfermedad crónica degenerativa, su promedio de vida, ¿no? Y bajo esos supuestos podamos estar planteando cuántos años son de jubilación, 25, 30, ahorita con los movimientos de las organizaciones sindicales que están pugnando porque se reduzca de 28 a 30 y todo esto, pues tendríamos que marcar un parámetro mínimo de 30 años, ¿no? De oportunidades que pudo haber tenido. Entonces, aquí es un poquito complicado, considero yo, poder en su momento poder decir, bueno, es que iba a ser una exitosa ingeniera, porque, o abogado, pues, vean, varios de nosotros terminamos y no muchos, cuando volteamos a los lados, no todos los compañeros andamos postulando, ¿no? Muchos andamos en otras actividades ajenas a la cuestión jurídica, pero buscándole al fin del día cómo llevar un alimento a la casa. Pero ahí es donde, pero les digo, no, es que sí era un prominente abogado, pero bueno, todavía no tenía su trabajo, tal vez lo iba a obtener, pero bueno, son parámetros que es ahí donde tendríamos nosotros, hay un tema muy fundamental que es materia también de todo un curso, una clase, lo que es la argumentación jurídica, ¿no? Aquí todo esto es de argumentar, joven. Por eso estamos haciendo un comparativo de lo que nos dice la ley civil y lo que nos dice los parámetros del Código Penal para efectos de poder resarcir un daño. Que al final del día les decía yo, no chocan. Todo lo que es daños es materia civil. Más adelante les voy a explicar por qué. ¿No? Entonces, fracción séptima. La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima a través de medios electrónicos o escritos, ¿no? Hoy en día ya no pasa tanto, pero antes detenían a una persona o por alguna circunstancia se vio inmersa en algún accidente, qué sé yo, y ya en toda la colonia ya pasaba un bochito, un carro, un vehículo, conocido vecino, ¿no? Véanlo, así actuó. O sea, ya está, de cierta manera, ahora sí que dañando nuestra reputación, ¿no? Imagínense que digan, no, pues es que el abogado es y que yo ese día tendría que firmar un convenio por prestación de servicios profesionales, pero al ver la noticia digan, no, pues yo con este abogado no firmo nada, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿qué dice? Aquí, tan pronto yo demuestre que no soy responsable, pues en el mismo sentido que se vaya a hacerme la publicidad de que fui absuelto de los hechos que se me imputaron, ¿no? O que se me querían acreditar como responsables, ¿no? Entonces, estamos viendo nada más a grosso modo, jóvenes, porque es muy amplio todo esto, este tema de la responsabilidad, que pues válgase de paso, no nos va a alcanzar 6 horas para efectos de poder. Aquí vamos a estar viendo parámetros muy generales, nada más. ¿Sale? Séptimo, la disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición cuando el delito se cometa por servidores públicos. Entonces, pues bueno, aquí vamos. Uno de los casos más recientes fue el de este diputado Noroña, ¿no? En donde obligó a un ciudadano a pedirle una disculpa pública, ¿no?
vamos, no se había dado dentro de nuestro contexto político, se dio, pero que tiene repercusiones aquí en el ambiente jurídico, porque va implícita, ¿no? Una forma de reparar ese daño, así como la garantía de no repetición, dice, ¿no? Y eso nos lo tiene que dar el Estado, ¿eh? El Estado tiene que garantizarnos que no se repitan ese tipo de actos, que llegado el momento lesionan o trastocan la integridad física de los ciudadanos, ¿no? Entonces, fracción séptima, la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima, ¿no? Aquí se entiende, ¿no? Hasta que sane mi cicatriz, mi lesión, mi fractura, qué sé yo. Cuando son lesiones permanentes, es un poco complicado hablar de este tipo de reparaciones. Sin embargo, nos tenemos que ajustar en todos estos criterios, jóvenes, a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. ¿Sale? Fracción novena. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos. Cuando hablemos de daños patrimoniales, va a ser daños económicos, jóvenes, ¿no? Todo lo que nos genere un daño en nuestro patrimonio, en nuestra economía, ¿no? Que iba yo con mi vehículo y mi vehículo lo ocupo para todos los días ir y dejar a mi hijo que está enfermo y que reciba tratamiento. Me está causando un daño porque me va a obligar a pagar un taxi o a pagar al vecino para que, óigame, hágame el favor de trasladarme, ¿no? Entonces, veamos, pues, independientemente, dice, o violaciones a los derechos humanos, ¿no? ¿Quién viola los derechos humanos dentro de nuestro sistema jurídico? La autoridad, ¿no? Aquí tendríamos que analizar estos dos criterios que utiliza esta fracción. Pero bueno, los está planteando como una forma de reparar ese daño. Fracción décima. El pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado. Y onceava, ojo, son 11, los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que lo ocasionare el trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento. Todo eso tenemos que contemplar en la planilla de liquidación que vayamos a plantear en su momento. ¿Sale? ¿Cuáles son los daños físicos? ¿Cuáles son los daños patrimoniales? Independientemente de que pudiéramos contemplarlos en el catálogo de daños materiales, ¿no? ¿Cuáles son los daños morales que me está causando? ¿No? Para efectos de al final hacer un gran total y poder decir, ¿sabe qué? Me debe 500,000 pesos, como les decía hace un rato. La cantidad que vayamos a plantear, pero se tiene que acreditar, ¿no? Para que el juez pueda hacer una valoración y en base a ello estar condenando al responsable a reparar ese daño que se me ha causado, ¿no? Entonces, aquí dice el artículo 29, ¿sale? Dice el artículo 29, a falta de pruebas específicas para fijar el monto de la reparación del daño, aquí es el segundo supuesto que yo les decía, cuando la persona no sea empleada de alguna institución, dependencia, empresa, qué sé yo, ¿sale? En esos supuestos, dice la ley, fracción primera, en caso de homicidio y feminicidio, los jueces para calcular el monto de la reparación del daño tomarán como base la unidad de medida y actualización, lo que yo les decía. Esta persona que sufre esa lesión ya no va a entrar dentro del supuesto anterior, porque ahí habla de salario mínimo, ¿no? Y vean cuánto cuesta un salario mínimo y cuánto cuesta una unidad de medida y actualización.
y hay una descompensación, ¿no? Y las disposiciones, dicen, establecidas en el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? En materia de indemnización, dice, en caso de muerte por riesgo de trabajo. Veamos, pues, ahorita vamos a entrar a analizar qué dice ese 502. Aquí está el segundo supuesto que nos plantea este 1786 del Código Civil. Tratándose de menores de 18 años, dice, o incapacitados que no contribuyan económicamente al sustento familiar, el monto será la cantidad equivalente al importe de 790 veces calculada sobre el valor diario de la unidad de medida y actualización. Ya no es sobre el salario mínimo, vuelvo a insistirle. Pero, ¿qué dice el 786? 1786, 1786. Ahí sí plantea salario mínimo. Entonces nosotros, vuelvo a insistir, aquí va a ser de argumentación para poder llevarnos un poquito más en calidad de reparación del daño, por decirlo así, ¿no? Al momento de la comisión. En caso de lesión, dice que dejare secuelas, el monto se determinará con base en la tabulación de indemnización que fija la Ley Federal del Trabajo, computado por el triple, o sea, eso que fije la Ley Federal del Trabajo multiplicado por 3, jóvenes. Aquí sí dice del salario mínimo vigente. Veamos pues cómo el legislador está jugando aquí con nosotros. O sea, ¿por qué hay ciudadanos de segunda y por qué hay ciudadanos de primera? No debiera ser así. Debiera ser un mismo criterio para efectos de que se repare de igual manera los daños. Porque aquí, en lo que acreditamos cuánto ganaba, se va a llevar lo mínimo. ¿Sale? ¿No? Entonces, si las secuelas, dicen, fueren cicatrices perpetuas y notables, estas, para ser perpetuas y notables, tiene que ser en cara, dice, o en pabellón auricular. El monto será el equivalente de 1 a 2 años de salarios mínimos, según el grado de la notabilidad, ¿no? Entonces veamos, ¿qué nos dice este 1786? ¿No? ¿Y qué nos dice este 29? ¿No? En caso, fracción tercera, en caso de que las lesiones no dejaren secuelas, el monto será el número de salarios correspondientes a los días que el pasivo tardó en sanar. Salarios, dice. Entonces, acá, permítame, dejen. Ujú. Sí me hace el favor de cambiar de diapositiva, compañera. Sería cuestión de ¿Cuál diapositiva, maestro? la 15, por favor, para salir de esta duda en relación a lo que nos plantea, porque nos remite a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, en un primer momento nos dice, ojo, artículo 485. La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Y ahí es donde nuestra argumentación tiene que salir a flote para imponernos en el derecho penal bajo esos criterios de unidades que plantea. ¿Sí me explico? Porque aquí es clara la ley, ¿no? No podrá ser inferior al salario mínimo 485 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 502, que es a lo que nos remitía ahorita este artículo 29 del Código Penal. Dice, artículo 502, en caso de muerte
o por desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de 5,000 días de salario. Veamos pues, ¿no? Porque allá nos plantea un criterio y aquí otro. Y nosotros tenemos que hacer valer el que mayor o el que más le beneficie a la víctima en este caso, ¿no? O sea, es una cuenta aritmética, ¿eh? ¿Cuánto es el salario mínimo y cuánto por 5,000 días? Lo que resulte, ahí está ya, ¿no? Sin deducir, dice, la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. Veamos, pues, los parámetros que nos está planteando por si hay muerte o por si hay lesión permanente temporal, más que nada. Porque si es permanente ya tendríamos que entrar a otro análisis, ¿no? Que nos lleva al artículo 513, que nos plantea la tabla de enfermedades. Y ahí nos viene planteando el precio de cada uno de nuestros órganos, de cada una de las enfermedades que se adquieran, qué sé yo, ¿no? Entonces, veamos pues, jóvenes, cómo tenemos tres parámetros diferentes. Una, el Código Civil, el Código Penal, la Ley Federal del Trabajo. Concatenadas las tres entre sí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer, decía la Ministerio Público, es que es muy poco lo que se va a llevar la muchachita en calidad de esta cuestión que nos plantea el artículo 29, ¿no? 27, perdón, ¿no? Es muy poco. Pues sí, pero hay otros parámetros para poder fijar la reparación del daño, no necesariamente el que más beneficia a la víctima en este caso. ¿Y cómo tendríamos que hacerlo? La argumentación jurídica, vuelvo a insistir, es muy fundamental, ¿no? Entonces, veamos pues, jóvenes, cómo de cierta manera este, este incumplimiento nada más estamos en la relación contractual, ¿eh? Este incumplimiento nos va a llevar, ¿no? A este tipo de daños o nos va a generar este tipo de daños y perjuicios, ¿no? Entonces, por favor, la 14, ¿no? Entonces, ¿qué son daños y qué son perjuicios? Cosa que nos está planteando constantemente tanto 1786, 1027 del Código Penal, 502 del Código de la Ley Federal del Trabajo. Y es el Código Civil el que nos lo define. Independientemente de la doctrina, la teoría que nos podrá decir lo que es daños, algunos lo consideran como lesión, qué sé yo, al patrimonio, ¿no? Pero el artículo 1985 nos define o nos precisa qué se debe entender por daño. Como una pérdida o menoscabo, dice, sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. ¿Vale? Y eso ya es el paso para pasar a lo que es la responsabilidad civil extracontractual. Eso estamos en la contractual nada más. Si no me cumpliste, me vas a generar un daño, una pérdida o menoscabo. ¿Sale? Y aparte de ello, me vas a generar, de acuerdo al artículo 1986, un perjuicio, ¿no? Y dice, se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido por el incumplimiento de esa obligación, ¿no? Entonces, veamos, pues, son dos cosas diferentes. Por eso, cuando planteemos los daños,
o cuando planteemos el pago de la reparación del daño, ojo, porque es desde el principio. Es desde que se va a presentar, ahora sí que la denuncia o se presenta, en este caso, un juicio de sumario para efectos de poder pedir esa reparación de daños y perjuicios. Si nada más pido daños y después quiero pedir perjuicios, ya no se va a poder. ¿No? Este artículo 1806, la temporalidad que nos plantea aquí para poder exigir la reparación de los daños y perjuicios, que es de 2 años, es para la relación civil extracontractual, que es como lo que vamos a estar a analizar en breve, ¿no? Pero entonces, jóvenes, aquí tenemos que ir teniendo bien en claro que por un lado, el 1985 nos está planteando que nosotros vayamos a demandar, ¿sale? Esos daños. Y el 1986 los perjuicios. Entonces, son dos cosas. Por daños, tenemos que separar cuáles son los daños físicos. Que hubo ruptura de clavícula, ¿no? Hay que ver en cuánto nos costó toda esta atención y el medicamento o las terapias para efectos de poder recuperarnos. Hay que describirlo, cuánto por consulta médica, cuánto por medicamentos, cuánto por terapia física, cuánto por rehabilitación, ¿no? Si iba yo en mi vehículo, pues hay que ver, ahí es daño patrimonial, les decíamos, hay que ver a cuánto van a ascender los daños de la reparación de la salpicadera, de la cajuela, del radiador, la mano de obra del mecánico, ¿no? Describirlos, jóvenes. Porque si no los describimos, el juez no es adivino. El juez no nos va a decir, mira, es que no, lo que le digamos. ¿Sale? Sí hay una responsabilidad para el fiscal y para el juez en caso de que ellos no vayan pidiendo la reparación del daño, porque en primera instancia son los que representan a la víctima, ¿no? Su abogado también, él tiene que ir pidiéndolo, pero se tienen que ir cumpliendo esos parámetros. Bueno, derivado de este daño, dejé de percibir esto. Dice, se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido en el cumplimiento de la obligación. O sea, mira, juez, por este daño que me causó, dejé de percibir esto. Así que por eso vengo a demandar daños y perjuicios. ¿Sí me explico? ¿No? Entonces, aquí hay otro parámetro que tendríamos que estar utilizando. A ver, permítame. El link, por favor. A ver, permítame. ¿Qué diapositiva, maestro? Sí, ya le digo, por favor, permítame. Ok. La 20, por favor. Listo. Ojo, porque fíjense, este artículo, este es del Código Civil, artículo 1787, ¿sale? Dice, independientemente de los daños y los perjuicios, el juez puede acordar a favor de la víctima de un hecho ilícito o de su familia, si aquel muere o aquella muere, una indemnización equitativa, dice, a título de reparación moral que pagará el responsable de los hechos. O sea, aunado a los daños, a los perjuicios, daño moral. Y eso tiene que plantearse en una planilla, joven. ¿Sale? El daño moral, bueno, quienes hemos estado en la práctica no hay tanto problema.
se puede acreditar con un certificado psicológico, ¿no? Pero fíjense, se tiene que estar pidiendo para efectos de que se dé la reparación del daño integral. Hoy en día, responsabilidad implica responder. El obligado tiene que responder, el que causó un daño tiene que repararlo. Sí, pero no nada más es restablecer las cosas al estado anterior. No, no, no. Complicado, les decía, cuando son lesiones graves, ¿no? O cuando se pierde la vida. ¿Cómo revives al muerto? ¿No? Pero esos son los parámetros mínimos que el legislador nos está dando para efectos de que se le restituya parte de ese daño que sufre la víctima. Y por eso se le contempla como reparación integral. Ojo, pero aquí es responsabilidad. Si son ministerios públicos el día de mañana, a ustedes les toca ir pidiendo todo esto. Si son defensores privados de la víctima, a ustedes les toca ir pidiendo esto. Porque si no lo piden, igual y no pasa nada. Pero no es ético, no es correcto. Se tiene que estar planteando todos los parámetros para efectos de que la víctima quede difícilmente en el estado en que se encontraba, pero en parte pueda recuperar parte de ello. ¿Sale? De ese estatus en el que se encontraba. Y nos define este artículo 1787, dice, daño moral es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada y aspecto físico. O bien en la consideración, dice, que de ella tienen los demás. Se presumirá, dice, que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegalmente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas, ¿no? Veamos, nos va dando el parámetro para poder decir, o sea, nada más mencionar el artículo al juez, ya el juez tiene que interpretarlo, ¿no? De acuerdo a las circunstancias de cada hecho, ¿no? Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación, dice, de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de la que corresponda al daño material si lo hubiera. O sea, por donde veamos, se tiene que reducir a un monto económico. ¿Sale? La cuantía de la indemnización se determinará tomando en cuenta la importancia de los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica y demás circunstancias personales del responsable y la del afectado. Aquí es donde les decía yo, tienen que argumentar. Conozco varias compañeras que por lo regular modelan ropa de esta típica, ¿no? De las regiones, pero eso implica de que pues tengan que estar presentables. Y ya con una cicatriz en el rostro es difícil que las acepten. O quien promociona maquillajes, quien promociona jabones, qué sé yo. Entonces, si vives del rostro y te causa una lesión que llega al momento, o sea, ese daño moral va a ir más allá de 50 terapias psicológicas a las que, sentencias que he visto que dictan los jueces, pues, ¿no? No, que 50 terapias psicológicas, con 50 terapias no se repone la persona, sin embargo es un parámetro mínimo que nos está dando el juzgador, el juez en este caso, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que jugar con ello, ¿no? Pero en sí no lo repara, y en su momento argumentarle al juez, ¿sabe qué? Mire, trabajando de modelo de eso, pues percibo tal cantidad que voy a dejar de percibir. Lo que analizábamos en ese 1708, perdón, en el artículo 27 del Código Penal, con el lucro cesante,
O sea, voy a dejar de percibir porque ya no voy a trabajar para tal empresa, ¿no? Entonces, se tiene que estar argumentando para efectos de que el juez, a la hora de la valoración, nos conceda, ahora sí que una cantidad un poquito satisfactoria, por decirlo así, ¿no? Cuando el daño moral haya causado perjuicio al afectado en su decoro, honor, reputación o consideración social, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y el alcance de la misma, a través de los medios informativos que consideren convenientes, ¿no? Cuando le digo se utilice medios electrónicos o comerciales, ¿no? Para efectos de difamar a alguien. Eso es lo que hacía, precisamente por eso surge ese principio de presunción de inocencia, ¿no? De que hasta que no sea culpable se le tenga, porque antes ya la prensa, vuelvo a decir, ya se sacaba ahí como violador, como asesino, ¿no? A la persona, entonces ya está difamando a la persona, ya le está afectando, ¿no? El hecho de que yo llegue como abusador sexual de menores a mi calle, a mi colonia, pues la gente se me va a quedar viendo feo por todos lados y no va a querer que yo me le acerque ni a sus hijos ni a sus familiares. Entonces, pero si en el juicio acredité que no soy tal, pues lo conveniente, como dice este párrafo, es que yo acredite, perdón, es el que se le condene a la contraparte para efectos de que se esté dando este tipo de publicaciones para efectos de que se limpie mi imagen, por decirlo así, ¿no? En los casos en los que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia con la misma relevancia que hubiera tenido la difusión original. Si se publicó en letras negras que se publique que fue absuelto. En las mismas circunstancias y con la misma magnitud. Si fue en el ámbito local, pero si fue en el ámbito nacional, pues en el ámbito nacional, para efectos de que se me repare esa parte del daño moral que se me vio afectada, ¿no? Entonces, jóvenes, no sé hasta acá si tengan alguna duda, algún comentario, ¿no? O vuelvo a insistir, este tipo de daño se va a generar bajo los dos supuestos, ¿eh? Si se da el supuesto, parece que el compañero Hugo Alberto Díaz Ramírez está levantando la mano, no sé si hay la posibilidad de escucharlo, pero esos, a ver, esta reparación del daño, de perjuicios y la reparación del daño moral se va a dar en los supuestos de que sea relación contractual o extracontractual, al darse el incumplimiento, ¿no? Y precisamente ese es el tema que vamos a entrar a abordar, el de la responsabilidad extracontractual, porque al menos acá el parámetro, de cierta manera, pues se visualiza claro cuando derivado de un convenio, un contrato, una de las partes incumple, no se les olvide el pacta sunt servanda, ¿no? De que todos los contratos deben cumplirse, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, pues aquí hubo daños, hubo perjuicios, hubo daño moral, no va a haber más que pague, ¿no? El problema mayor o el gran problema, el que nos enfrentamos allá afuera, es con esta relación civil extracontractual, que es un poco complicado, como lo vamos a analizar, acreditar precisamente.
Tal vez ya acreditemos los daños, ¿no? Pero ese vínculo que se da para poder decir, o ese nexo causal que tiene que existir entre el responsable y el daño que se causó, eso es lo que llegado el momento es un poco complicado para los amigos, las amigas o amigos víctimas allá afuera, ¿no? Pues bueno, no sé si damos un espacio para las preguntas que pudiera haber, alguna pregunta, para irle dando alguna, aclarando o haciendo más grande la duda, la laguna, pero pues de cierta manera, no sé, compañera Cecilia, si le pudiéramos dar la oportunidad de algunas preguntas. Sí, claro. Quienes tengan dudas, levanten la mano para poderles dar participación. Hay una persona ya con la mano levantada, Hugo Alberto. Le voy a activar el audio. Por favor. Ahí está. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado amigo. Dígame. Bueno, yo lo que tengo una duda nada más. Usted nos estuvo explicando ahorita lo que es la cuantificación del daño extra contractual y de una u otra forma la contractual también, pero en cuanto hace a la cuestión penal. En ese sentido, mi duda es a que en caso concreto, en un daño de tipo patrimonial, en un delito patrimonial, donde existe un contrato eh, indirectamente, porque el delito prácticamente es despojo. Al haber el despojo, se afectó un contrato Híjole, que no se pudo parece que hacer efectivo. ¿Sí? En la reparación del daño se solicitó solamente lo que es pues los daños, ¿no? Pero por cuanto hace a lo que es el pago de renta, ¿por qué? Porque derivó de la falta del cumplimiento de dicho contrato, puesto que una vez que se incurrió en el despojo, pues el contrato ya no se pudo hacer efectivo porque fue prácticamente al mismo tiempo. Sin embargo, ahorita por lo que estoy escuchando, usted nos está aclarando que por un lado es el daño, en este caso la falta al contrato o el incumplimiento del contrato, y por otro lado es el perjuicio que se ocasionó al no tener ya el beneficio del cobro de la renta en este caso. así ¿Es es. correcto? Ok. En ese sentido, para que pueda hacerse efectivo el contrato, es necesario, no sé, hacer algún trámite adicional, porque pues es un contrato de arrendamiento que de tipo simple, que solamente fue registrado en el caso de Villahermosa, Tabasco, que es donde yo me encuentro, Sí. solamente se registró en la Secretaría de Finanzas, en el área de actos y contratos. No, no tiene mayor registro, no fue Sí, pero se notariado. están generando recibos de pago. No, porque le repito que al momento que se iba a ser efectivo el contrato, ya pues no se pudo hacer porque prácticamente el predio ya no se pudo entregar. Sin embargo, sí quedó el contrato registrado con esa fecha. Ujú. Sí, o sea, ¿cuándo viene el incumplimiento? Supongamos, usted Al dice que hay momento, haga de cuenta que yo el predio se iba a rentar en el mes de marzo, estábamos ya preparándolo para la entrega y el día 8 de marzo entraron estas personas y se apropiaron. ajá, fíjese, estas personas que entran y se apropian no Por tenían ni esa una razón ya relación. no se pudo hacer efectivo el contrato. Ajá, pues No, no entonces, tenían nada. mire, Ellos nada más llegaron, se metieron. perdón, Ellos nada más llegaron y se apropiaron. No, no tenían no había ni trato con ellos siquiera. ajá, entonces, pero la persona que rentaba, ella siguió cumpliendo con su obligación. No, pues le repito que ya no se pudo hacer efectivo porque ya estaban prácticamente dentro del... Despojado. Sí, Entonces son estas personas las que tienen que pagar los daños y perjuicios. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, por ejemplo, a las personas que iban a rentar en 1,000 pesos, por ejemplo, cada 30 de mes, ¿no? sí. Por, qué sé yo, por lo regular son de cada año, ¿no? Ujú. Entonces, 12 meses, ¿no? 12 meses. Así es. Entonces, supongamos, los daños van a ser 1,000 pesos por mes. Si entraron, ellos iban a entrar a rentar
pero no entraron a rentar porque entró otra persona a ocupar, a despojarlo. Así es. Entonces los que lo despojaron tienen que pagar esos daños y perjuicios. ¿Qué implica? ¿Sabe qué? El tiempo que dure el juicio, yo tengo que acreditar que su intención de la persona que me iba a rentar no era por un año, sino era por 5. Ujú. Entonces, una cuenta aritmética de 12 por 5, 2 por 5, 10, 60, 60,000 pesos, sí. 60,000 pesos, ¿sale? Esos son los daños que le generó. Ok. Ah, pero usted había hecho trato con Juan Pérez para efectos de irle pagando un vehículo de motor que le dio ya, y usted estaba confiado en ir aportándole 1,000 pesos cada mes al señor y cubrirlos en 6 meses, 5 años, ¿no? Ujú. Pero no lo pudo hacer porque ya no le rentaron, porque ellos llegaron a despojar. Sin Ujú. embargo, ya estaba el compromiso, porque usted ya tenía una relación contractual de la compra-venta de un vehículo a plazos, a pagos. Entonces, para no incumplir usted, le pide prestado a Teresa Manzano 1,000 pesos por mes, lo que no le pagó el señor que le iba a rentar. Y esos 1,000 pesos por mes, pero Teresa le dice, sí, te los voy a ir prestando, pero al 2%, póngalo usted nada más. Ya. Entonces, es ahí donde se está generando ya el perjuicio. Porque Ya. lejos de ganar, usted está ya, ahora sí que echando dinero malo del bueno. Sí, o sea, echando, Malo al bueno. Ujú. así es. Entonces, veamos, pues, los daños son una cosa, lo que usted deja de percibir y el perjuicio que le va a generar. ¿Cuánto le va a pagar a Teresa Manzano por el 2%? ¿No? Ya. Entonces, eso es lo que se tiene que desglosar. Decirse, aquí no le va a interesar al señor que a los despojadores no les va a interesar, pero al juez sí le va a interesar el convenio que usted exhiba, en donde dice, mira, te compro tu carro y te lo pago como si yo le iba a pagar la renta los días 30, usted se comprometió ahí el día 1 de cada mes, pero como yo incumplí, usted para no incumplir va a tener que pedir prestado aún con intereses. Claro. Y esos son los perjuicios que le está generando. Ya. Ok. Entonces se tienen que desglosar. Ya. Me quedó claro. Ahora sí ya me quedó claro. A grosso modo, vamos a estar viendo todos estos detalles a posteriori, por decirlo así, no sé, ahorita por cuestiones de tiempo ya vamos a ir optimizando en respuestas, pero sí eso es lo que llegado el momento, a muchos se nos dificulta. Por eso la mayoría de sentencias que he visto dice, páguese los daños, los perjuicios no los pudo acreditar. Ya. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, es es ahí que donde nosotros tenemos que poner, por eso le digo, es una planilla de liquidación. Y casualmente a mí me pidieron, yo soy contador, me pidieron hacer la cuantificación y yo la hice, pero la cuestión de los perjuicios no me quedó muy clara y por consiguiente no se realizó. Y sí, el ahí, abogado que me atendió tampoco me supo explicar cómo era que se iba a llevar a cabo o cómo lo iba yo a interpretar para poderlo plasmar, ajá, precisamente por no saber, porque no hubo la argumentación, no hubo la explicación. ese es Ok, el... licenciado, muy amable. Me queda despejada la duda. Gracias. Mañana vamos a abordar otros ejemplos ahí para efectos de poder, porque esto es lo difícil, ¿eh? Si no definimos qué son daños, qué son perjuicios, qué es daño moral, vuelvo a insistir, el juez nada más va a acordar lo que le acreditemos ahí con tickets, con, qué sé yo, algunas facturas, ¿no? Pero para poder ir demandando reparación del daño integral, como lo conoce hoy en día la doctrina, la teoría, pues se tiene que estar argumentando cuáles son los daños y dentro de los daños, los físicos, los patrimoniales,
los materiales, y dentro de los perjuicios, cuáles son los que me causa, y dentro de del daño moral, cuál es la afectación que yo tengo. Muchos argumentan ahí, no, es que no puedo dormir y cuando estoy acostado sobresalto en la cama y pues es el daño moral que le está causando. Tiene que venir un psicólogo para determinar que es por todo lo que... Vamos a analizar cómo el divorcio no entra en esto, ¿eh? No entra el daño moral, ¿no? Aun cuando hay una afectación como pudiera verse, ¿no? Pero no entra. Entonces, van a entrar los hechos ilícitos como estamos analizando, ¿no? Y es ahí en donde, vuelvo a insistir, todo esto, jóvenes, allá afuera es el pan, ¿sale? Ese es el pan que nosotros tenemos que estar, ahora sí que buscando para efectos de que podamos también complementar parte de lo que de lo que es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta con mucha confianza? ¿Alguna duda que ya les digo, si no la aclaramos, la hacemos más grande, ¿no? Si alguien tiene una duda, levanten la mano para que les pueda activar el audio. Ahorita no hay nadie con la mano levantada. ¿Está todo muy claro? Podemos continuar, maestro. Claro que sí. Fíjense que, a ver, no sé si nos vamos a la diapositiva número 2, ¿no? Este tema de los daños, jóvenes, deriva de una relación tanto contractual como extracontractual, como les decía yo, ¿sale? Pero en sí, el tema que nos toca abordar, por decirlo, es esta responsabilidad extracontractual, en donde no hay esa manifestación de la voluntad, ¿no? Y ojo, porque en la relación contractual, uno de los primeros requisitos que estamos argumentando es que tiene que existir capacidad, ¿no? Y aquí en la relación extracontractual vamos a ver que puede ser que la persona tenga capacidad, ¿no? Además vamos a ver que hay daños que se causan por animales como son los perros, ¿no? Que llegado el momento generan una responsabilidad para el dueño del animal, ¿no? Entonces veamos, pues aquí en la responsabilidad extracontractual es fuera del contrato, ¿no? Aquí es donde hablamos de hechos, ¿no? Hechos que transforman nuestra realidad social, ¿no? Que trastocan nuestra integridad física, ¿no? Y estos hechos, pues, son los que vamos a estar analizando. Desde luego que hay diversos autores, ¿no? Como bien lo pueden ver en su pantalla, que pues bueno, nos dan alguna definición de lo que pudiera estar siendo esto de la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Por lo regular, algunos Fíjense que dentro de otro elemento fundamental que vamos a estar analizando, como lo es la culpa, ¿no? Vamos a estar analizando cómo dentro de la culpa consciente y la culpa inconsciente, hay una culpa, un grado de la culpa que es netamente de la responsabilidad civil, ¿no? Y ya todo lo demás es responsabilidad penal, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa esto de la responsabilidad civil, en donde no se tienen por qué judicializar los asuntos, ¿no? Sí, se tiene que reparar el daño, que es lo que busca el legislador como una alternativa para dejar las cosas en el estado en que se encontraban, resarcir ese tejido social, como se dice. Pero, pero en sí,
la mayoría de autores lo considera como hechos ilícitos, ¿no? Entonces, llegado el momento, así tenemos, por ejemplo, que nos dicen que estos hechos ilícitos mm, tengan tengan que presentarse netamente. Y es así como va a surgir otra de los temas polémicos acá de lo que es la responsabilidad civil objetiva. O sea, con que se dé. No hay necesidad de acreditar que exista culpa o que exista dolo, el carácter subjetivo de la culpa, no, sino que se presente un daño y con ese solo hecho ya nos permite enderezar alguna demanda de reparación de daño en contra de determinada empresa, de determinada institución, ¿no? Entonces, todo derivado de precisamente ese hecho ilícito, como lo dicen algunos, ¿no? Entonces, a grosso modo, jóvenes, a grosso modo, porque al final del día, quien nos define que es una responsabilidad extracontractual, pues llegado el momento, independientemente de la doctrina, la teoría, la Corte nos la precisa, ¿no? Y precisamente nos dice que es de acuerdo con la teoría de la responsabilidad civil que el que causa un daño a otro está obligado a repararlo. Esto es teoría general, ¿vale? De ahí dice que la responsabilidad contractual emana de un acuerdo de voluntades, lo que decíamos hace un rato, que ha sido transgredido por alguna de las partes, en tanto que la responsabilidad extracontractual deriva del incumplimiento del deber genérico de no afectar a terceros. Entonces, es aquí en donde vuelvo a insistir. Aquí no hay una relación, una manifestación de esa voluntad, ¿no? Lo que existe sí es lo que se le conoce o vamos a analizar también más adelante como una teoría del riesgo, ¿no? Una teoría del riesgo en donde por el hecho de utilizar algunos instrumentos, materiales, qué sé yo, pudiéramos causar un daño. Y por el solo hecho de causar un daño, se tiene que reparar, aun cuando no exista culpa ni dolo como lo he manifestado. Entonces, la responsabilidad de índole subjetiva, ¿no? Hay dos, la objetiva y la subjetiva. Pero la responsabilidad de índole subjetiva se funda en un elemento de carácter psicológico. Ahí es donde los hermanos Maceo nos hablan propiamente de que tenga que estarse dando esa intencionalidad de la persona. Y es el artículo 8, si no me equivoco, del Código Penal, que nos plantea que, que los delitos pueden ser culposos o dolosos, ¿no? Entonces, ese es el grado de intencionalidad de la persona para querer actuar, ¿no? Pero dentro de la teoría objetiva, no se necesita acreditar ese grado de intencionalidad, esa culpa o ese dolor. Con que se acredite el daño y el nexo causal. Otro elemento que vamos a estar analizando también en las siguientes clases, para efectos de poder complementar qué elementos se requieren para ir y demandar esa reparación del daño, ¿no? Entonces, ya en esta materia de lo que es la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? En la contractual, ahí sí
necesariamente va a haber el dolo o la culpa. Necesariamente. Se tiene que acreditar. Pero acá no. Acá tenemos o estamos influenciados, como se dice, por la teoría objetiva y la teoría subjetiva. Entonces, pues bueno, a grosso modo, es la información que les puedo compartir el día de hoy. No sé si existe alguna otra pregunta. Con mucho gusto la contestamos. Y si no, pues de cierta manera vamos dando por terminado, por decirlo así, esta etapa, esta primera clase, para que, pues bueno, de cierta manera, nos llevemos las dudas que se hayan generado, las inquietudes, analicemos y el día de mañana, pues estemos aquí gustosos, analizando, debatiendo nuevamente este interesantísimo tema, ¿no? Sí, maestro, Licenciada, si tienen alguna duda, favor de levantar la mano para que les dé el audio. sí, con mucha confianza, no pasa nada. El preguntar, pues no. Ok, hay una mano levantada. Luis Fernando, le voy a activar el audio. Ajá. Adelante. Maestro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Eh, Buenas noches, amigo. Nada más para atinar en el comentario y para poder resolver la duda, en palabras más llanas, ¿qué es responsabilidad contractual y extracontractual? Gracias. La contractual es la que se genera a raíz de la manifestación de la voluntad. Le voy a vender mi teléfono. Sí acepto, ¿no? Igual y firmamos un convenio, igual y me paga, le entrego la cosa y vamos. Se da lo que se conoce el contrato sinalagmático, ¿no? Se da ese intercambio, ¿no? Esa poliaceptación. En la extracontractual no lo hay, ¿no? Nada más existen principios generales. El hecho, por ejemplo, de hoy en día, antes era muy común el caballo, ¿no? Pero hoy en día el automóvil es el que hace las veces del caballo y no es que sea un instrumento, ya, sí hay de lujo, ¿no? Pero por lo regular ya se considera como una necesidad. Pero el conducir un automóvil trae sus riesgos, ¿no? Y entonces aquí nosotros tenemos que priorizar la teoría general, dentro de la teoría general de la responsabilidad, que si causa un daño, lo tengo que reparar. Y es ahí donde surge una relación extra, fuera de la manifestación de la voluntad, ¿no? Fuera del contrato. Pues el contrato requiere ciertas formalidades. Es el artículo, permítame, 1700, ¿no? Permítame. Sí, aquí está, en el capítulo primero del libro cuarto de las obligaciones. Dice, 1673, convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Artículo 1674, los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. 1675, para la existencia del contrato se requiere consentimiento y objeto que pueda ser materia de contrato. Entonces, veamos pues, la relación contractual nos viene planteando ciertos parámetros mínimos. Pero para que exista consentimiento, decíamos que se requiere que la persona que está otorgando ese sí tenga capacidad, ¿no? Sin embargo, aquí, en el tema que vamos a entrar a analizar, es una relación fuera del contrato. Aquí no se dio esa, oiga, te atropello. Sí, no.
No se dio. Yo salí de mi casa como cualquier vecino y el amigo me atropelló. Ahí se genera una relación fuera del contrato, pero que por haberme accidentado él tiene que pagar. Salvo, como lo vamos a analizar, que diga, es que fue culpa de él. No, él no se fijó, atravesó la calle y pues me lo llevé. O sea, eso está fuera del contrato, ¿no? Por eso, o esas pudieran ser las diferencias, las primeras que pudiéramos estar analizando. No sé si con eso quede despejada de cierta manera su duda. Ya bajó la mano, Está la para, compañera María José. vamos a activarle el audio. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, díganos. Excelente exposición. Disculpe, mire, aquí dice que es derivado de un hecho ilícito. Si yo quiero hacer valer una demanda por daño moral, primero tengo que iniciar un proceso penal, o sea, ir a denunciarlo y ya de posterior eso, cuando se resuelva, iniciar mi proceso civil o puedo ir directamente a los juzgados civiles. Gracias. Fíjese que todo va a derivar, la responsabilidad civil extracontractual, de hecho, mire, nuestro código es lo que les decía, es que plantea como hechos ilícitos, ¿no? Pero en sí, todo lo que se tenga que, o derive de ese tipo de actos que vamos a estar analizando, es materia civil, en la vía sumaria, ante un juez civil, ¿no? Ok, Ahí vamos a ir a demandar esos daños, esos perjuicios, ese daño moral. ¿Sale? muchísimas gracias. Órale, mire, con mucha confianza, quien se vaya teniendo, tal vez ahorita no le dé tiempo, pero mañana, adelante, abordamos estos temas, estas preguntas son fundamentales. Maestro, se le fue el audio, vuelva a activarlo, por favor. Pues bueno, mi amigo Luis Fernando, no sé si quedó aclarada la ver. duda o lo hicimos más grande, dijera que. Listo, Luis, te activó el audio. Sí, maestro, muchísimas gracias. Adelante, pues estamos a la orden, me dio un gusto estar con ustedes, compañera licenciada Cecilia de León, a todos los que están dentro de la plataforma aún, pues, tenemos un público muy abundante, 50 y ya bajaron a 46, pero adelante, muy buen Ok, público para efectos de poder, pues con gusto estar transmitiendo lo poco mucho que de cierta manera hemos adquirido, la experiencia o los conocimientos que hemos adquirido durante nuestro desempeño profesional. Espero hoy haya sido de su agrado. Nos veríamos el día de mañana. ¿Sale? así es. Mañana a las 6 de la tarde, recuerden que nos vamos a estar conectando en vivo. Ahí en el grupo les compartimos el enlace. El enlace de Zoom es el mismo. Si ustedes tienen alguna persona que les interese estas 2 sesiones restantes, se lo pueden compartir para que se una. Y los de retransmisión, eso sí, van a ir cambiando, ya que es una grabación que se realiza a través de YouTube. Ahorita en unos momentos más les estaré haciendo llegar el enlace para la retransmisión para quienes no pudieron ver la clase completa o se les dificulta conectarse a esta hora. Mañana a las 10 de la mañana es la retransmisión. Así que nos vemos mañana. Muchísimas gracias, maestro Julio, y gracias a todas las personas que nos siguen con nosotros. Excelente noche a todos. Saludos.